Muy bien, bienvenidos a este video sobre administración superior. Vamos a ver este día el tema llamado procedimientos, que es otro elemento de la planeación. Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta la fecha, pues primeramente empezamos hablando de la administración, cuál era el concepto de administración, hablamos del proceso administrativo, definimos cada una de las etapas que incluye este proceso, que es la planeación, la organización, la dirección, ejecución y luego el control. Hablamos así a grandes rasgos de los elementos que componen cada una de estas etapas y luego nos adentramos en la planeación en la cual establecimos que es ese proceso o esa etapa del proceso, mejor dicho, en el cual nosotros establecemos los objetivos y definimos los cursos de acción que nosotros vamos a seguir para poder conseguir esos objetivos. Luego nos centramos en la eh, formulación de objetivos, es decir, qué son los objetivos, cuál es su clasificación y aprendimos un poco cómo redactar algunos objetivos. Y luego nos centramos en las políticas que no son más que la viabilización del camino que permite lograr los objetivos. Es decir, son esas reglas generales que nosotros establecemos también para poder lograr los objetivos. Hasta ahí hemos llegado. Ahora vamos a hablar de este, que es un tema un poco más concreto, un tema un poco más práctico, que es el de los procedimientos. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es un procedimiento, que tiene una definición relativamente muy sencilla, muy simple. Y vamos a decir que un procedimiento es una secuencia lógica de pasos a seguir para el desarrollo de una actividad específica. Es decir, que cuando nosotros consideramos los pasos concretos que vamos a seguir para poder lograr el desarrollo de una actividad, nos estamos refiriendo precisamente a un procedimiento. Ahora, había que hacer unas valoraciones sobre los procedimientos y para eso pues vamos a analizar un poquito, quizás no la definición, sino el contexto en el cual los procedimientos se elaboran, cuál es el nivel en el cual se tienen que aplicar y diseñar. Los procedimientos son planes que se diseñan y se desarrollan en los niveles más bajos de la organización y son propios de los empleados operativos o ejecutores de las órdenes, los cuales deben conocer al centavo cada uno de los pasos que conlleva la realización de las diferentes actividades a su cargo. Es decir, que los procedimientos están más enfocados en la parte más baja de la organización, que no deja de ser importante porque desde el punto de vista administrativo, todos los niveles de la organización son importantes. De hecho, todas aquellas ideas que se formulan a nivel superior, a nivel ejecutivo, no podrían llevarse a cabo si no fuera a través de esos niveles bajos en los cuales en el día a día se están tratando de aplicar las políticas y obviamente cumplir con los objetivos que se han planteado dentro de la institución. Entonces, los procedimientos se diseñan precisamente para esos niveles operativos, esas personas que son las que ejecutan las órdenes que emanan de arriba y los cuales deben conocer al centavo. Eso es un término muy coloquial, pero que define propiamente esta situación. Cuando decimos al centavo, significa que conocen el paso a paso de todo lo que se está haciendo. De hecho, en estos niveles no se puede permitir errores porque un error podría poner en riesgo la consecución del objetivo para el cual se está desarrollando una determinada actividad. Entonces, como estos empleados operativos conocen al centavo cada una de las actividades que tienen o los pasos que deben realizar para poder desarrollar sus actividades diarias, entonces ahí es donde viene la importancia de diseñar los procedimientos de manera concienzuda, es decir, pensando en su máxima efectividad. Y a eso hablamos también en el concepto de administración cuando hablamos de eficiencia y eficacia. Estos procedimientos deben hacerse con eficiencia, es decir, minimizando los recursos existentes,
pero también con eficacia, lo cual permite que los objetivos o los propósitos para el cual se diseñan estos procedimientos sean cumplidos. Ahora bien, hay que poner en contexto estas ideas. A diferencia de los ejecutivos de mayor jerarquía, los cuales, aunque están también sujetos a ciertos procedimientos, porque no vamos a decir que un gerente o el presidente de la compañía no debe realizar en algún momento algunos procedimientos rutinarios o repetitivos, pero hay que aclarar de que ellos cuentan con una mayor discrecionalidad en su realización, es decir, que poseen un relativo grado de libertad para modificar, ya sea de manera parcial o totalmente, las actividades que están desarrollando. Ellos no están sujetos a horarios cronometrados como otros empleados, como los obreros o los empleados de menor jerarquía, los cuales tienen hasta cronometrado el tiempo que deben desarrollar cada actividad. Un ejecutivo pues puede darse el lujo hasta cierto punto de postergar, por ejemplo, una determinada actividad, es decir, no desarrollarla ya, sino desarrollarla posteriormente. O cambiar el orden en que algunos pasos él va a desarrollar. Tiene esa libertad, esa discrecionalidad, como se le llama, es decir, la discrecionalidad es la capacidad que yo tengo de modificar lo que voy a hacer. Y eso los jefes pues tienen esa libertad precisamente porque el nivel en que ellos están es más de pensar, es más de decidir que de cumplir con metas, así metas muy concretas. Ahora bien, existen diferentes técnicas para diseñar procedimientos. Nosotros aquí en clase vamos a ver solamente una, ¿verdad? Hay otra que también es mucho más sofisticada, pero que por cuestión de tiempo no la vamos a ver. Ya vamos a hablar de ella, ¿no? Ahora, desde el punto de vista general, las técnicas se pueden clasificar en dos grupos o dos tipos que a la larga vienen a ser complementarios. Es decir, no es que A y B son totalmente diferentes, sino que a la larga lo que se hace es una combinación de ambas técnicas. La primera técnica es la técnica descriptiva, que más que una técnica especial es un primer acercamiento al procedimiento, porque a veces nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo se desarrolla un determinado procedimiento y debemos desarrollar algún tipo de actividades previas para poder entenderlo. Es decir, ningún procedimiento se diseña desde cero, hay que aclararlo. Los procedimientos, de hecho, ya hay formas de hacer las cosas. Quiere decir que desde esa perspectiva, los procedimientos lo que se hace es mejorarlos, perfeccionarlos con el tiempo, dada la experiencia que estos mismos procedimientos que ya previamente se aplicaron nos van generando con el tiempo. Es decir, vamos viendo si el resultado podría ser mejor de una u otra manera y vamos cambiando pasos o vamos cambiando el orden de esos pasos. Otro aspecto que hay que considerar también es la tecnología, porque la tecnología permite que el procedimiento sea mucho más ágil y desde esa perspectiva, por ejemplo, cambiar un cheque o extraer dinero del banco ya no es un procedimiento igual a como se hacía hace unos 30 años, cuando había que ir al banco, necesariamente físicamente al banco, para poder retirar dinero. No habían cajeros electrónicos, no habían aplicaciones en Internet donde yo podría transferir dinero. Entonces necesariamente yo tenía que ir al banco personalmente o a través de otra persona y desarrollar el proceso de manera física. Eso ahora ha cambiado mucho. Entonces la tecnología, de alguna manera, va influyendo también en la manera de hacer las cosas. Entonces, la técnica descriptiva dice que consiste en listar de manera coherente los diferentes pasos para el desarrollo de una actividad, pero de manera narrativa. Es decir, aquí no entramos en simbologías, sino que simplemente vamos a hacer una lista de los pasos que vamos a desarrollar y esta lista tiene que estar diseñada de manera coherente, o sea, de manera lógica, qué es lo que se hace primero, qué es lo que se hace después. De hecho, esto está desapareciendo, o al menos no desapareciendo, sino que se le está dando un nombre diferente. Antes había una unidad de organización y métodos que era la que se encargaba solamente de esto, de analizar procedimientos y mejorarlos con el tiempo. Hoy reciben otros nombres, ¿verdad? Como innovación, creatividad, ingeniería,
administrativa, en fin, le dan otros nombres más pomposos, pero en realidad en esencia viene siendo lo mismo. Es decir, analizar los procedimientos actuales y determinar fallas, determinar cuellos de botella, determinar embudos, ¿verdad? O sea, partes del procedimiento donde éste se atasca por alguna razón y ver de qué manera podemos mejorar esta situación. Pero cuando aplicamos la técnica descriptiva, simplemente vamos a hacer una narración, ¿verdad? Como quien cuenta una historia. Primero el obrero hace esto, luego el obrero hace aquello y así sucesivamente hasta llegar al final del procedimiento. Basándonos en esta técnica descriptiva es que surge la técnica que sigue. Por eso decía yo de que no son dos cosas totalmente opuestas, sino que son complementarias porque la técnica descriptiva básicamente es la fase previa para una fase mucho más sofisticada, que es la etapa gráfica, que es la otra técnica que vamos a hablar. La técnica gráfica consiste en plantear los pasos de un procedimiento a través del uso de representaciones gráficas, las cuales permiten comprender de manera más efectiva el flujo que experimentan los objetos y sujetos involucrados dentro del procedimiento. Es decir, aquí ya no nos vamos a conformar con simplemente escribir los pasos en los cuales se va a desarrollar el procedimiento, sino que a través de simbología, a través de ciertos elementos gráficos, nosotros vamos a representar esta hilación de pasos, esta secuencia, y vamos a poder visualizar de manera mucho más rápida, mucho más efectiva, el flujo que experimentan tanto los objetos como los sujetos involucrados dentro del procedimiento, porque en un procedimiento siempre van a haber objetos y van a haber sujetos. Y esto no es tan exacto como decir objetos igual cosas, sujetos igual personas. No necesariamente. Ya vamos a ver qué es un objeto para efectos de un procedimiento y qué es un sujeto para efectos también de un procedimiento. Pero lo importante es entender que la forma gráfica nos permite ver de manera mucho más rápida, mucho más efectiva, la forma en que el procedimiento se da. ¿Verdad? O pensamos que se va a dar, porque podría ser que esta técnica la apliquemos antes de diseñar un procedimiento que va a ser aplicado posteriormente, o también lo podemos aplicar sobre un procedimiento que ya está instaurado y queremos evaluarlo. Ahora, ¿qué son los objetos dentro del procedimiento? Sencillamente, los objetos son los elementos materiales que se procesan, es decir, que reciben o sobre los cuales se aplican las actividades que estamos desarrollando. En ese sentido, objetos dentro de un procedimiento pueden ser materias primas, si estamos en un ambiente o ámbito de producción, documentos, si estamos en una oficina, archivos virtuales, también si estamos en una oficina. Es decir, cualquier elemento material sobre el cual recaiga alguna determinada acción dentro del procedimiento se llamará objeto. En contraposición del sujeto, que para el caso serán las personas, ¿verdad? Pueden ser personas, pero también pueden ser equipos, pueden ser equipo que interviene para procesar los objetos. Es decir, un sujeto va a ser cualquier elemento, ya sea persona u otro objeto, que lo que hace es intervenir para modificar de alguna manera el objeto u objetos que están dentro del procedimiento. En este sentido, pueden ser empleados, obreros, máquinas, puede ser una computadora, puede ser un equipo de transporte, una impresora, una trituradora, un cuchillo, puede ser una pala, ¿verdad? Es decir, cualquier objeto, cualquier elemento material o personal que en todo caso modifica el objeto que está sujeto al procedimiento. Ahí me enredé un poquito, pero creo que entendemos la idea. El sujeto es el que actúa y el objeto es el que recibe la acción. Ahora bien, técnicas gráficas hay muchas, pero nosotros nos vamos a situar en una que se llama diagrama de proceso o cursograma, ¿verdad? Que en este mismo video vamos a desarrollar tanto la parte de conceptual como un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio de diagrama de proceso. Pero también hay otra técnica que es mucho más sofisticada, que es la flujogramación. Los flujogramas no solamente sirven en el área informática, donde son de una gran utilidad, a mí me sirven mucho
cuando estoy trabajando con Excel, en algunas situaciones me ayudan a clarificar un poco los procesos que yo tengo que desarrollar en Excel, pero es una técnica que no la vamos a ver en la clase por cuestión de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, dejo ahí la excitativa o la motivación para que si usted quiere, pues pueda verlo. Y voy a ver si les comparto material sobre el flujogramación, aunque sea lo básico, para cualquiera que lo quiera profundizar en esa técnica de la flujogramación, que también es sumamente utilizada a nivel de empresas. Ahora bien, entonces vamos a ver la técnica de la diagrama de proceso o también llamado cursograma. Entonces vamos a ver ahorita la, la presentación. Muy bien, tenemos entonces el diagrama de proceso, que es la técnica gráfica que nosotros vamos a utilizar, que vamos a desarrollar dentro de la clase. Quiero aclarar que de esta técnica viene el segundo laboratorio, ¿verdad? El segundo laboratorio será unos, no sé si 2 o 3 ejercicios, no recuerdo bien cuántos son, en los cuales vamos a aplicar esta técnica para poder diseñar, o más bien no diseñar, sino representar gráficamente esos procedimientos que van a venir dentro del laboratorio. Quiero aclarar que esta actividad de laboratorio 2 va a ser individual, ¿verdad? Cada quien deberá presentar su trabajo de manera individual. Con el grupo B tuve un problema de sincronización ahí de información sobre el primer parcial. Después hablaré con ustedes directamente cuál fue el problema que hubo. Pero vamos a ver entonces el diagrama de proceso. ¿Qué es el diagrama de proceso o también llamado cursograma? Dice que es una herramienta de planificación y evaluación de las diferentes actividades desarrolladas dentro de un proceso, ya sea administrativo o productivo, con la finalidad de detectar fallas relativas a tiempos de ejecución, distancias recorridas u otro tipo de anomalías que puedan entorpecer la ejecución de este. Entonces, ¿qué es un diagrama de proceso? Es una herramienta. Es un documento de qué. Por un lado es de planificación porque nos permite diseñar un procedimiento cuando éste todavía no ha sido instaurado, pero también es una herramienta de evaluación porque nos permite verificar si un procedimiento que ya está instaurado y que ya está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Evaluar o planificar las actividades que se desarrollan dentro de ese proceso, que puede ser administrativo, como por ejemplo un trámite en una oficina de gobierno, o puede ser el registro de una operación en un departamento de contabilidad, o puede ser el desarrollo de una venta de un producto, o también lo podemos trasladar al ámbito productivo, en el cual pues estamos hablando de fabricar una camisa, fabricar un pantalón, construir una casa, cualquier otro proceso de índole productivo. Ya sea administrativo o productivo, esta técnica es útil, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es detectar fallas que podemos nosotros que probablemente a nivel descriptivo, ¿verdad? Si utilizamos la técnica descriptiva, no podemos verlo a ciencia cierta si hay algún tipo de falla, pero ya elaborando el diagrama, nosotros podemos detectar de mejor manera cuáles son estas fallas, ¿verdad? ¿En qué aspectos pueden estar estas fallas? Pueden estar en los tiempos de ejecución, que es una variable crítica. El tiempo es una variable crítica en cualquier actividad humana. Es decir, el tardarse más o menos tiempo para desarrollar una determinada actividad puede ser determinante para poner en riesgo o no los objetivos de una entidad. El tiempo de ejecución de las actividades puede influir hasta en los niveles de rentabilidad de un negocio, es decir, qué tanto estamos ganando. Podríamos ganar más si fuéramos más eficientes con el tiempo, por ejemplo. Es decir, si nosotros sacáramos los pedidos más a tiempo, los clientes se sentirían más satisfechos y probablemente nos harían
mayor cantidad de pedidos que ahora. Estoy hablando en el aire, ¿no? Pero el tiempo influye en muchos aspectos. Y como los gringos dicen, the time is money, el tiempo es dinero, y eso es una realidad. No es algo figurado, no es algo, o sea, es algo real, es algo literal, pues, como dicen los hipotes ahora, literal. Es algo literal. El tiempo es dinero. Y si nosotros nos tardamos más tiempo, pues estamos perdiendo dinero. También las distancias, que en todo caso también influyen en el consumo de recursos. Estamos hablando de costos de transporte, las distancias recorridas podrían influir en el costo de transportación de los productos o de cualquier otro tipo de material dentro de un proceso. A la larga también la distancia puede influir, o de hecho influye, no puede, influye en el tiempo de realización de una actividad, están conectados, ¿verdad? Si el obrero, si nosotros tenemos que trasladar un material del departamento A al departamento B, y el departamento A y el departamento B están a 500 metros, pero luego hacemos un cambio y los ponemos a 200 metros de distancia, pues obviamente esos 300 metros que se va a ahorrar el transporte, cual sea, un montacargas o una persona en el lomo, como decía mi abuelo, igual va a ser menos tiempo de consumo para transportar ese producto o ese material. U otro tipo de anomalías. O sea, a veces no es el tiempo, no es la distancia, sino una combinación de ambas cosas o el orden en que algunos pasos se están dando. A veces el orden hay que cambiarlo, ¿no? El paso A no debe ir antes del B, sino al revés, ¿verdad? O antes del paso C debemos hacer el A, etcétera. Todo esto lo podemos analizar a través de un diagrama de proceso. Cualquier otra variable que pueda entorpecer la ejecución de ese proceso, nosotros lo podemos detectar más fácilmente aplicando esta herramienta, con lo cual no estoy diciendo, y nunca hay que decirlo, que esta es la solución a todos los problemas que pueda tener una empresa en cuanto a sus procedimientos. Eso no lo estoy diciendo ni es cierto. A la larga, las herramientas están ahí. Pueden ser buenas, malas, regulares, pero es quien las va a utilizar, es la persona que las va a utilizar, la que al final determina su eficiencia o no. Entonces, es una técnica que tiene sus limitaciones, obviamente, porque no es totalmente completa, pero que le puede servir a más de alguno para resolver este tipo de problemas. Y eso es la idea de este tema. Y esa es la idea de la asignatura desde el principio. Yo les dije desde el principio en la presentación que yo quiero que aprendan a hacer cosas que administrativamente nos han enseñado a veces. No digo que todos los profesores que han tenido en estas materias de administración hayan hecho eso, pero a veces nos llevamos la idea que la administración es algo teórico, es algo filosófico, es algo muy elevado, que hay que pensar, pero realmente hay cosas muy concretas que se pueden desarrollar y que nos van a permitir resolver problemas cotidianos. Y esa es la idea, ¿no? Que esto en algún momento, tal vez no tal cual lo estamos explicando aquí, pero nos va a dar una idea para resolver otros problemas parecidos. Esa es la idea, otros problemas parecidos. Vamos a hablar de alguna simbología porque tenemos que entender que si es un método gráfico, entonces hay una simbología de por medio. Y esta simbología es bien sencilla. Y por eso es que este método es más fácil que el de la flujogramación, porque la flujogramación usa más símbolos, ¿verdad? Tiene una gran cantidad de símbolos. En cambio, esta técnica solamente se basa en 5 símbolos básicos, lo cual lo vuelve mucho más práctico, mucho más sencillo, pero al mismo tiempo lo vuelve menos sofisticado y por lo tanto menos efectivo bajo circunstancias de que queremos analizar cosas más al centavo, no más al detalle. Entonces, si queremos analizar algo más al detalle, pues la flujogramación sería la técnica a escoger, pero si lo vamos a hacer de manera un poco más sencilla, pues el diagrama de proceso nos sirve. Veamos la simbología. Primero, la operación. Su símbolo es un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Cada vez que damos un círculo dentro de un diagrama, estamos hablando de operación y sirve para identificar cualquier actividad que implique la transformación física o
formal de un objeto dentro del proceso. Cualquier actividad en la cual nosotros transformemos, ya sea física o formalmente, un objeto dentro del proceso, estamos hablando de una operación. Por ejemplo, cortar una tabla representa una transformación física del objeto, ¿verdad? Porque pasamos de un pliego de madera a dos pliegos o a tres pliegos, depende de cuántos cortes le hagamos, ¿verdad? Entonces eso es una transformación física del objeto. Pero firmar una requisición, si alguien firma un documento, no es una modificación física importante porque es el mismo papel, pero ya con la firma y el sellito, pues ya es otra cosa. Por eso esa es una modificación formal o simbólica del documento, al adquirir un valor mayor a un simple papel, porque si la requisición no tiene firma ni sello, no vale nada, es un simple papel, pero ya con la firma y el sello de la persona autorizada, pues obviamente el documento adquiere otra dimensión, otra relevancia. Entonces, por eso hago la aclaración de que puede ser una transformación física o una transformación formal del objeto que está siendo procesado dentro del procedimiento, valga la redundancia. Y tenemos aquí el símbolo, ¿ya? Es un círculo, así sencillo, operación. Y hay una cuestión aquí de que la ruedita pues recuerda la letra O y eso también tiene un propósito mnemotécnico. No todos los símbolos son así. Pero sí, en este caso, pues el recurso mnemotécnico es acordarnos de la O por el círculo, ¿verdad? Operación. Vamos con el siguiente. Inspección. Su símbolo es un cuadrado y representa cualquier actividad que implica la revisión en la calidad de un producto o exactitud o coincidencia de un documento o registro. Yo le agregaría, al mate de calidad, le agregaría cantidad, porque a veces la inspección implica contar si están cabales los remaches que se van a utilizar en un determinado proceso, por ejemplo. Estamos haciendo, qué sé yo, estamos haciendo muebles metálicos y necesitamos remaches. Contar los remaches, pues eso es una inspección. Pero también verificar calidad, ¿verdad? La calidad del material, la calidad del producto o en el caso de los documentos o archivos virtuales, pues verificar la exactitud o la coincidencia de ese documento o registro de acuerdo a una regla que hayamos establecido. Es decir, lo vamos a comparar con algo, ¿no? Y ver si eso está correcto, si está completo, lleva todas las firmas, lleva todos los sellos, están cuadradas las cifras, están sumados los totales, etcétera. Por ejemplo, revisar el contenido de una factura, verificar las costuras de una camisa, verificar el peso exacto de un recipiente, determinar la cuadratura de un registro financiero. Todo eso son ejemplos de inspección, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dentro del procedimiento veamos una actividad que implica revisar, inspeccionar, comparar, cotejar, es otra palabra que se usa, cotejar es comparar, lo mismo, eh, estamos hablando de inspección. Creo que está claro el concepto. Aquí no hay un recurso mnemotécnico con respecto a la forma del símbolo. ¿Verdad? Simplemente se utiliza un símbolo muy familiar, que es un cuadrado, que no tiene nada que ver con la I. ¿Verdad? No van a decir que se parece a la I, no. Ahí no hay un recurso mnemotécnico, o sea, algo que asociemos mentalmente al símbolo. Entonces, es un cuadrado. Y eso significa inspección. Siempre que hagamos ese cuadradito, nosotros vamos a saber que estamos ante una inspección. Vamos con el tercer símbolo. Es el desplazamiento. Su símbolo es una flecha e indica un movimiento físico de un objeto dentro del proceso. ¿Verdad? Si nosotros, algún objeto se mueve físicamente, aunque hay que aclarar que en algunos casos, cuando se envían documentos de manera virtual, también se podría considerar desplazamiento. El problema es que como no es físico, ¿verdad? A veces es electrónico el documento, pero si va a otro lugar, podría tomarse como desplazamiento. El problema que existe con los movimientos virtuales es con respecto a las distancias, ¿verdad? Y a los tiempos. Porque un documento puede estar siendo enviado de aquí a Japón,
que está a miles de kilómetros nuestro, pero no va a tardarse días ni meses en llegar, ¿verdad? Sino que va a llegar casi de manera instantánea, en fracciones de segundo. Entonces, ahí como que no se puede asociar a desplazamiento en esos casos de envío de documentos virtuales, estoy haciendo esa aclaración, porque la distancia, aunque es significativa, pero el tiempo no lo es. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿verdad? Porque si no diríamos que un procedimiento recorrió una distancia de miles de kilómetros, cuando en realidad sí lo hizo, pero en un tiempo relativamente insignificante. Por eso lo debemos aplicar solo cuando son cuestiones físicas. Por ejemplo, trasladar un material de una bodega hacia un departamento de producción o enviar un documento en físico, ¿verdad? Un papel de una oficina a otra. Si nosotros vamos a enviar un documento a Japón y lo hacemos a la antigüita, a través de un correo físico, que lo van a meter en un avión, el sobre, y luego va a llegar allá a Tokio, y de Tokio va a salir en una camioneta y lo van a llevar a una central donde los procesan y luego lo van a llevar a la oficina donde nosotros queremos que llegue. Ahí sí podríamos hablar de desplazamiento, ¿verdad? No así cuando sea un documento virtual. Y aquí sí hay un recurso mnemotécnico con respecto al símbolo y el, el significado, ¿verdad? Desplazamiento, flecha. Eso indica movimiento. Una flecha hacia la derecha, eso implica desplazamiento o movimiento. El cuarto símbolo es relativo a algo que nunca falta, siempre existe. Lo que tenemos que hacer es minimizar este fenómeno que no podemos evitarlo, pero sí minimizarlo. Y es la demora. Su símbolo es una letra D, también aquí hay un recurso mnemotécnico de la D de demora, y significa cualquier atraso dentro del proceso, ya sea previsto o no previsto, ¿verdad? Previsto o imprevisto, porque a veces está previsto que se va a tardar un determinado tiempo, igual se toma como demora, aunque esté previsto. Es decir, mire, tardan 3 días, ¿verdad? En la oficina gubernamental tardan 3 días en dar una resolución. Ni modo, es una demora prevista, pero es demora siempre, porque el proceso está detenido en ese momento. Técnicamente para nosotros está detenido, aunque para la oficina gubernamental que está haciendo el proceso no esté detenido, sino que está siguiendo un proceso interno. Pero eso no nos interesa a nosotros, ¿verdad? Nosotros si nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la empresa, ese trámite gubernamental no está dentro de nuestro campo, ¿no? Ese es un campo externo para nosotros. O aquellas que son las más preocupantes, que son las demoras imprevistas, que son situaciones que no están planificadas, pero que se dan por alguna razón, ¿verdad? Por ejemplo, hoy es 3 de abril del año 2026. Ayer hubo una gran tormenta en la noche, probablemente venía un material en algún furgón, por ahí hubo una inundación en alguna parte de la carretera y probablemente ese furgón ni siquiera ha llegado todavía a su destino. Hay una demora imprevista porque nadie podía prever que 3 de abril, ¿verdad? O 2 de abril, que fue ayer, ¿no? Hubiese una tormenta como la que hubo. Entonces, por ejemplo, atrasos en la entrega de un material, envío tardío de correspondencia, es decir, la correspondencia se envió tarde, plazos perentorios de algunos trámites, es decir, los plazos perentorios son aquellos plazos que ya están establecidos por ley y que no se pueden modificar, ¿verdad? No podemos cambiarlos, no podemos acortarlos nunca, alargarlos tal vez. A veces los procesos, los plazos, aunque son perentorios, se alargan, sobre todo cuando es la autoridad la que se atrasa. Si ellos se atrasan, ahí no hay problema, pero si nosotros nos atrasamos, hay multa, ¿no? Eso así siempre ha sido así. Entonces, ese es el símbolo de mora, que es una letra D estilizada, ¿no? No es una DD, sino que es especie de una, ¿cómo sería? Una media elipse, ¿no? Es una D. Y por último, tenemos el almacenamiento, también llamado archivo, aunque es mucho mejor almacenamiento porque es un término que incluye todas las opciones que se pueden dar. Su símbolo es un triángulo invertido y significa que un objeto ha sido guardado, ya sea física o virtualmente, ¿verdad? Puede ser guardar un documento, un papel en una gaveta, eh, o virtualmente, que puede ser grabar un archivo en un sistema.
ya sea de manera temporal, a veces el almacenamiento es temporal, es decir, lo estamos dejando guardado por el momento y luego lo volvemos a sacar, o permanentemente, es decir, ya quedó guardado para siempre, ¿no? Por ejemplo, ingreso de bodega a bodega de un producto o archivar un documento, guardar un archivo electrónico en un sistema, todo eso es sinónimo de almacenamiento y el símbolo, como lo dice ahí, tampoco tiene un recurso mnemotécnico, es un triángulo invertido, aunque en alguna literatura usted puede encontrar que el triángulo está al revés, es decir, está de pie. En este caso es un triángulo invertido que implica almacenamiento. Bien, ya con esas herramientas, jóvenes, vamos ahora a ver el ejemplo de una empresa que se llama La Luciérnaga. Vamos a ver un procedimiento y luego lo vamos a desarrollar y ahí va a terminar el video. Y recuerde, de ahí viene el segundo laboratorio que lo voy a enviar junto con todo el material. Yo voy a enviar al grupo el video, los PDF de todo el material que estoy utilizando y el laboratorio. Y ahí les voy a decir en qué fecha lo van a entregar. Les voy a dar un poco de tiempo, o sea, tiempo perentorios, como dice la teoría ahí, perentorio, que no va a admitir prórroga, ¿verdad? Tratemos de cumplir los plazos que son perentorios. Eso quiere decir perentorio, que no admite prórroga. Es un término jurídico. Bien, vamos entonces a ver el ejemplo de la luciérnaga. Muy bien, ahí tenemos Industrias La Luciérnaga, Departamento de Almacenamiento de Mercadería. El proceso es la compra de materia prima, aunque ahí debería decir compra de mercadería. ¿Verdad? Hay un problema ahí de concepto. Pero igual, independientemente de que sea lo que se compre, pues el proceso es el mismo. El departamento es producción y pues lo que vamos a hacer es un diagrama de proceso. Toda esta información que está en el encabezado es importante tomarla en cuenta porque vamos a retomarla en la hoja de desarrollo. Y aquí tenemos una serie de actividades que vamos a desarrollar para la compra de esta materia prima o de esta mercadería. Creo que es materia prima más bien. Y van los pasos uno al uno. No, quiero aclarar que estos procedimientos son ejemplos para que usted entienda la técnica. No es que va exhaustivo y que así, o sea, ahí le faltó esto. Más ustedes que tienen experiencia en el campo me podrán cuestionar sobre algunas actividades que ahí faltó aquello, faltó lo otro. Obviamente, es un proceso muy simplificado porque lo que yo quiero es que usted aprenda a usar la técnica para que cuando usted ya vea un proceso más completo pueda aplicar. Pero si no, el video se me haría muy largo, ¿no? Por eso también es que los procesos son, e incluso los de laboratorio, son de 13, 14 pasos, no más. Entonces, aquí dice el jefe de bodega ingresa el requerimiento al sistema de control de existencias, asistente de bodega imprime y nos va dando los tiempos y las distancias. Observemos que los tiempos están para todos los procesos, para todos los pasos, perdón, mientras que distancia solo para algunos, porque no todos implican distancia, pero sí todos consumen tiempo. Y los tiempos son tiempos máximos porque acuérdense que aunque podría parecer que un paso se puede hacer más rápido, pero dentro de una empresa los tiempos a veces no son tan rápidos como uno lo espera. Y ahí están todos los pasos, ¿verdad? Yo les voy a compartir el documento, es tanto bueno, esto, ¿no? Donde está el desarrollo. Y los tiempos que se va tardando cada actividad, cada paso, y en algunos casos, como decía, hay algún tipo de desplazamiento. Vamos a dejar esto por ahí porque lo vamos a retomar en el ejercicio y vamos a ir analizando actividad por actividad, o sea, paso por paso. Tenemos aquí ya el diagrama y vamos a ir colocando toda la información, ¿verdad? Industrias La Luciérnaga.
Importante, el nombre de la empresa debe ir primero. Departamento de almacenamiento de mercadería, en este caso materia prima, ¿verdad? Ya corregimos, ya bueno, ya aceptamos el error. Proceso de compra de la materia prima, ese es el proceso que vamos nosotros a diseñar acá. Perdón. El departamento es el departamento de producción y lo que vamos a hacer es un diagrama de procesos. Hay otra información que no está puesta acá y que es importante también que la manejemos, que es quién hizo quién diseñó, ¿verdad? Quién autorizó, etcétera. Toda la parte formal, ¿verdad? Vamos a numerar las actividades. Tenemos acá los símbolos, luego las actividades, el tiempo que cada actividad consume y desplazamiento o distancia en caso de que aplique, ¿no? Porque no todos los casos va a aplicar. Si usted observa aquí, tenemos todos los símbolos juntos, los 5 símbolos, ¿verdad? Operación, inspección, desplazamiento, demora y almacenamiento. Vamos a comenzar con la primera actividad. La primera actividad es jefe de bodega ingresa requerimiento al sistema de control de existencias. Esto le va a consumir una hora, dice, ¿verdad? ¿Cómo va a tardar una hora? Puede ser, ¿verdad? O sea, acordémonos de que hay demoras internas ahí, ¿no? Y distancia, pues no hay. Sencillamente lo que vamos a hacer, jóvenes, es clasificar esta actividad como de acuerdo a la simbología. Y como está ingresando una información, entonces lo que está haciendo prácticamente el jefe de bodega es una operación. Le ponemos un puntito ahí al símbolo de operación, ¿ah? Porque es una operación la que estamos haciendo. En este caso estamos diseñando un documento nuevo que es una requisición o un requerimiento. Siguiente actividad. Asistente de bodega imprime el requerimiento. ¿Ah? Esto va a consumir 0.25 horas. Esto en minutos sería 15 minutos, ¿verdad? Un cuarto de hora. Vamos a insistir, los tiempos se deben expresar en forma decimal, ¿verdad? Entonces, si son fracciones de hora, en este caso, la unidad básica ahí dice tiempo en horas, porque en algunos de los ejercicios que van a hacer de tarea pueden ser días, pueden ser semanas. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle, la unidad básica de tiempo que se está utilizando, en este caso, es la hora. Y obviamente, al igual que ingresar el requerimiento, pues imprimirlo también es una operación. Le ponemos ahí su puntito en el círculo de operación. Vamos con la siguiente actividad. Jefe de bodega revisa el requerimiento impreso y lo firma, ¿verdad? Ya está impreso, lo revisa y lo firma. Ahora, aquí hay dos actividades que hay que aclarar que hay dos actividades, pero hay una que tiene mayor relevancia en este caso, que es la revisión, ¿verdad? Aunque luego lo firma, pero lo que más importa es la revisión. Veamos el tiempo primero, se tarda también 15 minutos, y aquí en este caso ya no es una operación, sino que ya sería una inspección, ¿verdad? Porque está revisando el documento, aunque luego lo firme. Pero la actividad que más relevancia tiene es la inspección. Veamos la actividad número 4. La actividad 4 dice, jefe de bodega envía requerimiento a jefe de producción. Y en este caso se tarda 0.1 de hora, o sea, 6 minutos aproximadamente. Y hay distancia. Hay distancia, dice que son 15 metros, o sea que el documento viaja físicamente, va al ayudante, al chaneque, le dicen, vaya a dejar esto donde está el señor jefe de producción. Entonces, como hay distancia involucrada, siempre que hay distancia involucrada, la actividad se convierte en un
desplazamiento. No nos olvidemos de eso. Entonces hay un desplazamiento, le ponemos el puntito ahí a desplazamiento, que es la flechita. Vamos con la siguiente actividad. Jefe de producción revisa y firma el requerimiento. Esto le consume media hora, dice, ¿verdad? 0.5 horas, o sea, 30 minutos. Muy bien, entonces le llevó media hora a revisarlo. Bueno, es que tenemos que aclarar de que hay otros procesos que están ahí previos al que nosotros estamos desarrollando, ¿no? A veces nosotros queremos que cuando acabamos de llegar nos atiendan de una vez, pero hay otros procesos previos. En este caso, como lo que más relevante es la inspección, ¿verdad? Está inspeccionando el documento, le vamos a poner un puntito ahí en el cuadradito que implica inspección. Vamos con la siguiente actividad. Vamos un poquito más rápido. Dice, asistente de jefe de producción, escanea requerimiento y lo envía a encargado de compra vía correo electrónico. En este caso, se tardó media hora también. No hay desplazamiento porque recordemos que es electrónico y ya aclaramos eso en la teoría. En estos casos, pues no se toma como desplazamiento, sino que en este caso sería también una operación, ¿verdad? Está haciendo una operación. Diferente cuando enviamos el documento al jefe de producción que se lo enviamos en físico. Vamos con la siguiente actividad. Dice, el requerimiento es descargado 24 horas después de su envío por el asistente de compras. Aquí sí son 24 horas, ¿verdad? Que está tardando el procedimiento en desarrollarse. ¿Verdad? Ese tiempo hay que tomarlo en cuenta porque alarga el proceso, ¿verdad? Por lo tanto, esta va a ser una demora, ¿verdad? Una demora. Lo vamos a poner en la letra D. Se está tardando 24 horas. O sea, ahí el proceso queda como estancado, ¿no? Vamos a la siguiente actividad. Rápidamente, jefe de compras autoriza requerimiento estampando su firma. Esto le consume cuarto de hora. Y esto, pues obviamente es una operación. ¿Verdad? No habla de revisión, sino que habla directamente de autorizar, por lo tanto es una operación. Vamos a la siguiente actividad. Asistente de compras redacta pedido y envía correo electrónico a proveedor. Eso se tarda 2 horas en hacer el proceso y obviamente esto es una operación también. Ponemos un puntito ahí en operación. Luego vamos con la siguiente actividad. Proveedor tarda 48 horas en aceptar vía correo electrónico el pedido. O sea, 48 horas que vamos a considerar y obviamente esto también es una demora. Es una demora de 48 horas en el proceso. Siguiente actividad. Asistente de compras recibe el correo del proveedor y lo imprime. Esto tarda media hora. Esto también es una operación. Usamos el círculo. Siguiente actividad. 3 días después se recibe el pedido junto con los documentos, nota de remisión y comprobante de crédito fiscal original y copia. Entonces, esto nos está consumiendo, son 3 días, por lo tanto, son 72 horas la que está tardando este proceso.
Igual esto lo tipificaríamos como una demora, ¿verdad? Es una demora de 3 días en el proceso. Vemos la letra D. Y vamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad dice, asistente de bodega revisa físicamente el pedido contra documentación. Esto le consume 2 horas y obviamente es una inspección porque está revisando que todo esté bien. ¿Verdad? Eso ya lo especificamos. Entonces le ponemos ahí el puntito en el cuadrado de inspección. Siguiente actividad. La mercadería es enviada a la zona de la bodega correspondiente. Esto consume 1 hora y son 300 metros o sea, la distancia de donde está la mercadería originalmente hasta llegar a la bodega. Esto es un desplazamiento. Acordémonos que es un desplazamiento, ¿verdad? Porque hay distancia involucrada. Siempre que haya distancia involucrada, usted lo va a clasificar como un desplazamiento, por si acaso tiene alguna duda, ¿verdad? Pero la distancia le va a dar la respuesta. Se almacena la mercadería. Esto consume 1 hora de tiempo y esto es una operación, ¿verdad? Es una operación y no hay desplazamiento, por lo tanto no hay distancia. Siguiente, perdón, aquí me equivoqué, fíjense, aquí me equivoqué. Si la mercadería es guardada, entonces es almacenamiento. Ah, ya me equivoqué. ¿Va? Se almacena, se archiva, se guarda. Entonces estamos hablando de almacenamiento. Ahí a propósito me equivoqué, para ver si no se habían dormido. Bien, se archiva copia del documento, ¿no? Y del comprobante de crédito fiscal y de la nota de remisión. Igual estamos archivando. Esto nos lleva media hora, dice. Esto también va a ser un archivo, almacenamiento. En un primer caso es una materia prima, en el otro caso son papeles, ¿verdad? Pero igual se están guardando. Veamos la siguiente. El comprobante de crédito fiscal original es enviado a contabilidad. Veamos el desplazamiento. Sí, dice que hay 35 metros, o sea, se manda el papel. Estamos hablando que este proceso se hizo cuando no había todavía facturación electrónica, ¿verdad? Y quiero aclarar eso. Este documento se hizo hace como unos 3, 4 años y no había todavía. Hoy con la facturación electrónica este proceso se haría a través del sistema, pero en este caso se mandó físicamente el papel a contabilidad, por lo tanto ahí hay un desplazamiento, ¿no? De 35 metros. Siguiente actividad. Auxiliar contable registra la compra en Cardex, ¿verdad? El sistema de control de inventario. Esto le consumió 1 hora y esto pues es una operación. ¿Verdad? Es un registro, es una operación. Y siguiente actividad, contador realiza el registro de la compra en sistema contable. Después del Cardex pasamos al sistema contable, esto le llevo 2 horas. Esto también es una operación. Y terminamos con la documentación de respaldo es archivada en contabilidad. Esto lleva media hora. Hay un archivo de por medio. Ponemos el puntito en el símbolo del triángulo. Veamos los totales. El tiempo son 157,85 horas, lo que tarda el proceso. Y el recorrido total en metros son 350 metros. Esto es bien importante porque nos permite dimensionar qué tan tardado es el procedimiento y qué tanta distancia se recorre dentro del mismo. A esa distancia pueden ser kilómetros en algunos casos,
¿verdad? U otro tipo de unidad de medida. Eso va a depender del procedimiento y de las distancias que se recorran. Entonces, la meta es analizar esto. Eso no lo vamos a ver, ¿sí? Porque el tema lo que establece es diseñarlo. Luego ya habrá que hacer un análisis dónde están los cuellos de botella, si algún proceso se puede invertir o qué probabilidad hay de reducir los tiempos de algún paso o las distancias. Pero es bueno también hacer un resumen, ¿verdad? El resumen es importante porque nos va a permitir saber cuántas operaciones, que normalmente es la actividad que más frecuencia tiene. En este caso, hay 8 operaciones dentro de los 20 pasos que tenemos acá. Inspecciones hay 3. Desplazamientos hay 3. Demoras hay 3. Y almacenamientos hay 3. Y esto nos tiene que dar 20, ¿verdad? Que es el total. Son 20 pasos y pues observamos que casi la mitad de todos los pasos son operaciones y luego pues está casi como repartido de manera igualitaria entre las demás operaciones. Ahora bien, cuando ya se ha hecho el punteado de todo esto, ya se ha completado, es bastante efectivo o necesario hacer un proceso adicional. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que se hace después. Después que hemos terminado de plantear las actividades y todo y hacer el punteado, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, así nos quedaría ya el procedimiento completo. Ya unimos los puntos con líneas. Eso da una idea más clara de cuál es el itinerario que sigue el proceso, en qué momento se dan las operaciones, en qué momento se dan las demoras, en qué momento se dan las inspecciones y los almacenamientos, ¿verdad? Y así terminamos con la técnica del diagrama de procesos. Así de que jóvenes pendientes, hoy es viernes 3, yo el día lunes o domingo en la noche voy a mandarle ya el paquete para que comencemos a ver este video y a trabajar en el laboratorio. Seguimos luego con los programas y ahí en los programas pues vamos a ver lo que es el diagrama de Gantt, que también tiene su parte práctica, y la ruta crítica, que eso ya sería para el parcial. Muchas gracias, feliz fin de la vacación, cuídense.